En la sesión de hoy vamos a realizar la práctica de los numerales 1, 2 y 3. El numeral 1 nos dice, explica la diferencia entre una pregunta cerrada y una abierta. Bueno, aquí nos permitimos recordar un poquito de la clase anterior, miren, donde aquí había un cuestionario y decía, por ejemplo, en la primera pregunta, seleccionar el sexo al que perteneces, masculino o femenino. Cuando a nosotros nos dan las opciones para poder responder, que en este caso son dos opciones, masculino y femenino, ¿cierto? Este tipo de preguntas son cerradas. ¿Por qué son cerradas? Porque nos están dando las opciones. Y uno solamente tiene que escoger una de esas opciones que me están diciendo. Y una pregunta abierta es cuando yo puedo responder lo que yo quiera o la realidad mía. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Pues ocurre que todas las personas no tienen la misma edad. Entonces, claro, para cada persona esta respuesta es diferente. Y como es diferente, entonces ya se hace que es una pregunta abierta. Entonces, ¿cómo podríamos colocar aquí la diferencia para que ustedes la vayan escribiendo también? ¿Cuál es la diferencia entre una pregunta cerrada y una pregunta abierta? Entonces, pregunta cerrada, me dan las opciones y se debe elegir una de ellas o varias, ¿no? También se pueden escoger varias de las opciones que me dan. Pero ahí la clave es que ya me dicen qué debo de responder yo. Bueno, mientras que una pregunta abierta se escribe la respuesta libremente. Se escribe la respuesta libremente por parte de cada persona. Es decir, ahí si nosotros fuéramos los que hiciéramos la encuesta, no sabríamos qué van a responder las personas, entonces por eso debemos dejarla abierta. Bueno, muy bien. En el ejemplo 2 se refuerza esta idea. Dice así, responde el siguiente cuestionario y luego resuelve. Dice, cuestionario. Primero, selecciona la mascota que prefieres o que te gustaría tener. Bueno, entonces lo voy a responder muy personalmente para que quede un ejemplo en el video. Entonces, por ejemplo, la mascota que yo preferiría sería el perro, que me imagino que muchos de ustedes también prefieren el perro. Segundo, ¿cuántas veces a la semana llevarías a tu mascota al parque? Yo le colocaría que más de 4 veces, porque de pronto yo lo tendría que sacar todos los días, porque los perritos a veces les da estrés de estar en la casa, entonces uno los tiene que sacar permanentemente. Tercera, ¿qué alimentos le darías a tu mascota? Entonces fíjese, como aquí yo no tengo opciones, fíjese que hasta aquí van dos preguntas cerradas, ¿cierto? Cerradas, porque en la uno debo elegir una opción, en la 2 debo elegir una opción, pero en la 3 yo no tengo para elegir, sino que tengo que escribir. Entonces en este caso, ¿qué alimento yo le daría a mi mascota? Yo le daría alimento concentrado. Es decir, no le daría huesos, no le daría pan, no le daría, en fin, algunos otros alimentos que le pueden causar daño. Entonces yo le daría alimento concentrado de bolsa. ¿Qué cuidados tendrías con tu mascota? Fíjese usted, aquí tampoco hay opciones. Como no hay opciones, yo debo escribir mi respuesta. Eso implica que es una pregunta abierta, como la del concentrado. ¿Qué cuidados tendrías? Pues primero bañarlo o el baño, ¿cierto? Bañarlo, pasearlo, alimentarlo. Y una muy importante que yo colocaría, amarlo.
Porque la mascota hay que amarla. Porque las mascotas hacen parte de nuestra familia. Bueno, muy bien. Ahora vamos a responder las preguntas. Dice, analiza las preguntas y escribe cuál crees que es el estudio de la encuesta. Es como colocarle un título, ¿no? Al tema. Entonces yo le podría colocar cómo, cómo tratar a mi mascota. Y con tratar me refiero al buen cuidado, a todo lo que hay que tener en cuenta para ella. Indica cuáles preguntas son cerradas. Pues claramente aquí se evidencian que la uno y la 2, que son las que tienen opciones, son las preguntas cerradas, la uno y la 2. Indica cuáles preguntas son abiertas, la 3 y la 4, porque ahí fue que tuvimos que escribir definiciones. En el numeral dice, en el numeral D dice, responde a partir de la siguiente información. Cuando se realizan encuestas, las preguntas responden a algún tipo de variable, ¿correcto? Recordemos que las variables son cualitativas o cuantitativas. Cualitativa, cualidad; cuantitativa, cantidad. Las respuestas de las preguntas son los datos de las variables. Ajá. Entonces la primera viñeta dice aquí, ¿cuáles preguntas del cuestionario están relacionadas con variables cualitativas? Cualitativas, que no se pueden medir, que son cualidades, que son características, que no se pueden medir. Por ejemplo, la primera, mascota preferida, perro. ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Entonces, la primera pregunta es cualitativa, porque yo debo responder perro, gato, hámster o conejo y no debo responder 1, 2, 3 o 4. La segunda pregunta, ¿cuántas veces a la semana llevarías a tu mascota al parque? Pues miren muchachos, aquí está la clave. ¿Cuántas? ¿Cuántas se refiere a cantidad? ¿Cuántas a cuantitativa? Entonces esa no sería cualitativa. O sea que la segunda es cuantitativa. Tercera, ¿qué alimento le darías a tu mascota? Concentrado. Como yo no puedo medirlo, como yo no puedo contarlo, como yo no le digo le doy un concentrado, dos concentrados, tres, no, sino que le doy concentrado. Es una palabra, es una cualidad. Entonces en este caso la número 3 es cualitativa. Y la número 4, ¿qué cuidado deberías tener? También está formado por palabras, yo no puedo medir eso con un metro. Entonces la número 4 también sería cualitativa. Y al final, la última viñeta me dice, ¿cuáles preguntas del cuestionario están relacionadas con variables cuantitativas? Pues aquí la única que está relacionada con variable cuantitativa es la número 2, porque me está pidiendo un número. Una vez, dos veces, tres veces, más de 4 veces. Muy bien, entonces aquí hemos terminado la página 83.